Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de estilos de aprendizaje, pero antes de empezar, pues les voy a hablar un poco sobre la dinámica con la que vamos a estar trabajando estas 2 semanas. Como ustedes ya saben, durante el trabajo que se realice durante estas 2 semanas, pues va a ser para su evaluación del primer parcial. Entonces les pido que de favor estén muy al pendiente sobre todos los trabajos que se van a estar subiendo, igual que estén al pendiente de las rúbricas en el horario de clase, porque si se mandan los trabajos a destiempo, pues ya no se van a recibir. En lo que respecta a mi clase, si me lo pasan, si me mandan el trabajo por correo después de que termine la clase, tampoco ya no va a contar. Entonces, yo después de cada video que les mande en cada clase que tengamos, incluso los días que tenemos 2 horas, por cada hora les voy a dejar un trabajo, entonces necesito que lo realicen porque todos los trabajos tienen valor de rúbrica. Entonces, para que no pierdan calificación y pues salgan bien en su evaluación. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a ver lo que son los estilos de aprendizaje y empezamos y vamos a definir lo que es un estilo de aprendizaje. Ustedes pueden irse guiando con la información que les di antes de salir para que tengan la información a la mano y vamos a empezar. Los estilos de aprendizaje pues son los rasgos físicos, cognitivos y afectivos que son indicadores de cómo las personas perciben, interaccionan y responden en el ambiente en el que se desenvuelven. Existen diferentes, bueno, antes de pasar a los estilos de aprendizaje, vamos a definir qué son los rasgos cognitivos, rasgos afectivos y rasgos fisiológicos, que es por lo que se compone un estilo de aprendizaje. Un rasgo cognitivo tiene que ver con la forma en la que los estudiantes estructuran los contenidos, utilizan conceptos y resuelven problemas. Esto quiere decir que es la capacidad cognitiva que cada una de las personas tenemos o utilizamos dentro, en este caso dentro de un aula, para poder resolver una situación planteada a lo mejor por un maestro o para resolver un problema. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y las expectativas y como su nombre lo dice, con el afecto y las emociones. También de estos dos conceptos que son rasgos, perdón, afecto y emociones, pues tiene mucho que ver en cómo el estudiante o la motivación que el estudiante tiene para aprender a lo mejor un determinado tema o determinada materia. Y los rasgos fisiológicos que están relacionados con el biotipo y el biorritmo de un estudiante, la capacidad que un estudiante a lo mejor tiene para aprender, algunos aprenden más rápido, otros más lento, y la forma en la que se va a aprender un contenido. Ahora sí, existen diferentes tipos y dentro de ellos existe el estilo de aprendizaje visual, que se refiere a que las personas aprenden mediante la observación. Este tipo de personas suelen tener dificultad para recordar instrucciones y mensajes verbales, pero para ellos es muy importante ver la expresión facial de una persona y el lenguaje de la persona mientras está hablando. Por ejemplo, este tipo de personas durante las charlas, las conferencias o durante una exposición de clase prefieren seguir la conferencia o lo que la persona está hablando, sí, mientras ellos van siguiendo las fotocopias o prefieren tomar notas antes de seguir con una explicación oral. Por eso es que ellos prefieren hacer resúmenes o leer antes que, por ejemplo, ver un video. Em, las personas visuales también tienen mucha facilidad para leer mapas, diagramas y cuadros. Su ortografía suele ser muy buena porque visualizan la palabra antes de escribirla, además de que tienen una gran facilidad para recordar caras, aunque les cuesta mucho trabajo recordar los nombres. En el caso del estilo auditivo, pues como lo vemos en la diapositiva, son personas que recuerdan la información rememorando una explicación oral. Ellos, a diferencia de las personas visuales, prefieren utilizar el sentido del auditivo al de la vista.
Este sistema no le permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero le resulta fundamental para su aprendizaje, ya que a lo mejor ellos prefieren aprender por medio de la música y los idiomas. Cuando aprenden mejor, más bien ellos aprenden mejor cuando reciben la información oralmente y son muy dados a hablar o explicar la información a otras personas, se les facilita mucho esa parte. Además de que les es más fácil recordar información cuando ésta está presentada en forma de poema o de canción. Y otra característica, pues es que les gusta hablar sobre lo que están haciendo y suelen hacer muchas preguntas al respecto al tema. Recuerdan lo que oyen, pero suelen recordar en este caso más los nombres que la cara, a diferencia del estilo de aprendizaje visual. Ellos recuerdan más el rostro que el nombre y aquí es al revés. Otro estilo de aprendizaje es el kinestésico. Bueno, en este tipo de aprendizaje suele estar relacionado con las sensaciones y los movimientos. Em, Ocurre cuando nosotros como personas aprendemos más fácilmente al movernos o a tocar las cosas, como cuando caminamos para recitar información. Por ejemplo, antes de un examen hay personas que aprenden mientras caminan y van leyendo la información, o por ejemplo cuando hacemos un experimento en el laboratorio y estamos manipulando los instrumentos. Em, y como lo ven en la diapositiva, pues este conocimiento es fruto de la exploración y la práctica y es más fácil recordar, y para este tipo de aprendizaje pues perdura más el conocimiento. A este tipo de personas les gusta aprender más a través de la experiencia, de cómo ellos van descubriendo el aprendizaje, a lo mejor a que un maestro les diga la información ya tal cual es, ellos prefieren descubrirla. Son muy prácticos y necesitan comprobar sus ideas. Les gusta explorar, son realistas a la hora de tomar decisiones y resolver una cuestión. Orientan su aprendizaje hacia la necesidad de dar respuesta, y para ellos una cosa, si es útil, es válida. Si no, si a lo mejor algo que están aprendiendo en la escuela no, ellos sienten que no les sirve para nada, pues entonces prefieren a lo mejor no hacerlo porque piensan que no tiene caso realizar la actividad. Bueno, además de los estilos de aprendizaje, pues existen diferentes tipos, modelos que también nos ayudan a explicar esto. Em, Por ejemplo, tenemos el modelo de Felder y de Silverman. En este modelo encontramos una clasificación de estilos de aprendizaje en 5 dimensiones, que son las que se muestran en la pantalla, que son sensitivos, intuitivos, visuales, verbales, inductivos, deductivos, secuenciales, globales y activos reflexivos. En la primera son aquellos que reciben información eh, por medio de la intuición, es decir, ellos lo que buscan es sentir aquel conocimiento que ellos van a recibir. En el caso de los visuales verbales, ellos reciben información externa en formatos visuales como cuadros, diagramas o por medio de una explicación verbal. Los inductivos deductivos son aquellos que entienden mejor cuando la información está desarrollada inductivamente, de manera que eh, los hechos se dan y los principios se interfieren. En el caso de los secuenciales globales, son quienes requieren ya sea de procedimientos secuenciales para lograr el aprendizaje o de un entendimiento global. Y la última, que son los activos reflexivos, son aquellos que procesan la información, ya sea mediante tareas activas como actividades físicas o a través de la reflexión. Em, y ahora vemos el modelo de Kolb, que es el activo, el teórico, el pragmático y el reflexivo.
Pues el modelo teórico, el modelo activo es aquel en el que aprenden mejor a partir de la experiencia directa y concreta. El modelo teórico, pues es aquel en el que tienden a partir de experiencias abstractas en cuanto al aprendizaje se refiere. Suelen tener una personalidad un poco perfeccionista y también son muy analíticos, pero les gusta sintetizar y buscan hechos y teorías coherentes. En el caso del alumno reflexivo, pues es aquel al que le da preferencia al proceso de reflexión y pensamiento al aprender algo. Estos individuos con preferencia a este estilo observan las experiencias desde distintos ángulos y lo que hacen es que analizan mucho la información y pues la que mejor les conviene, de acuerdo a eso toman una decisión. Y el último es el, es el alumno pragmático. En pues los alumnos prefieren experimentar de forma activa con la información recibida para comprenderla. Se relaciona mucho con el estilo de aprendizaje kinestésico, es decir, los alumnos necesitan explorar el aprendizaje para poder obtener un conocimiento. Y bueno, el último modelo es el de los hemisferios cerebrales. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho, como lo pueden ver, pues es la parte derecha que está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción y la orientación espacial. Eh, este hemisferio tiene la facultad de controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento, el recuerdo de las caras, las voces y las melodías. Incluso se ha demostrado que las personas que utilizan más este hemisferio, pues estudian, piensan, recuerdan, aprenden en imágenes como si se tratara de una película sin sonidos. Estas personas suelen ser muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Por otro lado, el hemisferio izquierdo, este tipo de personas parece que está bueno, se dice que en el hemisferio izquierdo está la mitad más compleja porque está relacionada con la parte verbal. En este hemisferio se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, que es el área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas están especializadas en el lenguaje y son exclusivas del ser humano. Por ejemplo, en el área de Broca, esta área está especializada con la expresión oral y es el área que produce el habla. Y por otro lado, el área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Son muy importantes porque nos distinguen a nosotros los seres humanos de los animales por lo mismo del habla, además de que este hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de análisis, la capacidad de razonamiento, abstracción, nos ayuda a resolver problemas numéricos, a aprender información teórica, hacer deducciones. Entonces, esta capacidad, este hemisferio izquierdo es como el hemisferio que nos ayuda a razonar, a pensar, a hablar, y el derecho pues es todo lo relacionado con las emociones y la imaginación. Y bueno, eso sería todo del tema, pero como actividad que me tienen que entregar hoy antes de que termine la clase, el primer trabajo, y tiene valor de rúbrica, es me tienen que realizar un mapa conceptual sobre los estilos de aprendizaje, lo tienen que realizar a mano con las características que vienen en la rúbrica y me lo tienen que enviar por correo. Por favor, antes de que se termine la clase para que se los pueda recibir. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos.